Bien, hermanos, el tema de esta noche relacionado con Pesaj, en esta festividad que estamos atravesando en estos días, desde hoy, 7 días en los que vamos a estar dejando de lado lo que es la levadura. En la antigua Israel lo que se hacía básicamente era que llegara esta fiesta, es decir, en el día 14 del mes se sacrificaba el cordero, y a partir del día 15 hasta el día 21 se dejaba la casa sin levadura, y se comían panes sin levadura. Por eso se llamaba la fiesta de los panes ácimos o hamatzá, donde se trataba de enseñar a los hijos de Israel de manera práctica, de manera concreta, cómo debíamos dejar fuera todo lo que tuviera que ver con el pecado, lo que tuviera que ver con lo malo. Tenía que dejarse de lado. Teníamos que examinar nuestros corazones para ver si había algún pecado que no habíamos confesado, y durante esos 7 días se practicaba esto. Cuando Yahshua estuvo a punto de morir, aquel día 14 del primer mes hebreo, 14 de Nisan o 14 de Aviv, también se juntó con sus discípulos para recibir aquel gran día de Pesaj, el más importante de la historia, donde el símbolo encontraba su cumplimiento. Y justo antes de ser sacrificado como cordero pascual, unas cuantas horas antes, se reunió con sus discípulos, y cuando bajó el sol y comenzó el día 14, partió aquellos panes sin levadura que representaban su cuerpo, que representaban el cuerpo que iba a ser partido para salvación de la humanidad, y tomó el fruto de la vid, el jugo de uva, sin fermento, sin el pecado, que representaba su propia sangre pura, sin mancha, que iba a servir como expiación, como propiciación para los pecados del hombre, y lo repartió a sus discípulos. Pero antes de esto, dice la Escritura en Juan capítulo 13, no voy a leer ahora todos los pasajes, simplemente para hacer un repaso. Dice el Evangelio de Juan, es el único evangelio que registra este incidente, que Yahshua tomó una toalla, tomó un lebrillo, le puso agua y se inclinó a los pies de los discípulos, y uno por uno fue lavándole los pies a todos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Yahshua dijo: si yo no te lavo, no vas a poder tener parte conmigo. Entonces Pedro dice: bueno, quiero que me laves completo, que me bañes completo. Y Yahshua le dice: no, los que ya están limpios solamente necesitan lavarse los pies. Pero este acto, este rito de humildad que se llevó a cabo en aquel momento, iba a tener que ser hecho por todos los discípulos del Mesías durante los siglos venideros, ya que Yahshua dijo: háganse esto los unos a los otros. Y era para volver a traerlos a la tierra, para poder ablandar nuevamente sus corazones que estaban endurecidos con el orgullo, porque ellos venían discutiendo, venían debatiendo a ver quién iba a ser el mayor, quién iba a estar con Yahshua sentado a su diestra, o quién iba a estar a su izquierda, etcétera. Entonces Yahshua, para mostrarles la humildad, les lavó los pies a cada uno de ellos y les mandó que lo hicieran los unos a los otros. Así que esto es parte de lo que se hace en Pesaj. Por supuesto que hasta justo esa noche en que Yahshua le lavó los pies a los discípulos, el requerimiento era la sangre. Durante todas las fiestas de Pascua anteriores se requería la sangre de un animal inocente, de un animal que fuera puro, sin mancha, de uno de los mejores corderos. Sin embargo, cuando Yahshua tuvo que ofrecer su sangre, el tipo y el antitipo se chocaron en esa ocasión, y ellos no llegaron a sacrificar ese cordero. Ese fue la transición entre el cordero simbólico y el cordero verdadero, cuando Yahshua entregó su sangre por la humanidad. Por eso no se requiere que hoy en día nosotros sacrifiquemos un cordero. O sea, no podríamos derramar nuevamente sangre inocente, porque eso se ha cumplido con el Mesías. Lo mismo que el sacerdocio. Hoy hay un sumo sacerdote, y hay un santuario, que es el santuario celestial, y Yahshua es el sumo sacerdote, que ofrece su propia sangre. Por eso hoy no podría haber un sumo sacerdote humano.
aparte del Mesías. No podríamos tener un sumo sacerdote, ni tampoco, por supuesto, un templo terrenal, porque nosotros miramos hacia el templo celestial. ¿Qué se hace en Pesaj? ¿Qué se hace en Pascua? En cada año que es entre marzo y abril, siempre mirando la primera luna nueva entre marzo y abril, se cuentan 14 días, es decir, casi que la luna está llena, y en el día 15, como hoy, la luna está llena, se empiezan a comer 7 días de panes sin levadura. Pero yo quiero ir ahora un poco al histórico, un poco a algunos datos interesantes de la historia de la salida de Egipto. O sea, Yahshua lo que hizo fue, en conmemoración de su muerte, mandarle a los discípulos que hicieran este rito de comer el pan sin levadura y el jugo de uva, que lo hicieran hasta que él viniera. Pero antes de esto ya se hacía la cena de Pascua con los panes sin levadura, con el fruto de la vid, y con todo este ritual se hacía más el sacrificio del cordero, pero para recordar otro acontecimiento, que era la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, que no está aislado de la muerte del Mesías. Es más, la liberación de la esclavitud de Egipto representa la liberación de la esclavitud del pecado que Yahshua hizo en nuestra vida. Hasta que conocimos al Mesías, y si, hermano, usted todavía no le conoce, yo le invito a que usted lo pueda conocer por medio de la Escritura, que por medio de la oración usted al Padre Celestial pueda entregarle su vida y pedirle dirección, salvación. Si hay pecados que a usted le angustian, usted puede confesarlos delante de Él, pidiendo perdón por esos pecados en el nombre de Yahshua, y comenzar cada día a conocerle. Entonces yo quiero ir un poquito más atrás, a lo que es la historia del Éxodo, a lo que es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a ir para eso a Éxodo capítulo 4, y vamos a leer algunos pasajes de allí. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 31. Voy a destacar algunos puntos importantes, después lo vamos a comparar con otro texto de Éxodo, que es el cumplimiento de estas profecías que vamos a leer a continuación. Y vamos a notar algunas cosas interesantes que nos van a servir también para nuestra vida espiritual. Yo dije que iba a mencionar algo también acerca de la circuncisión, así que estos son los pasajes. Prestemos atención, hermanos, a algunos detalles que vamos a leer aquí, porque se van a volver a repetir cuando los leamos nuevamente en otro capítulo. Dice así, Éxodo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Una cosa importante, cuando José fue llevado a Egipto para escapar de las persecuciones que se estaban haciendo contra los infantes, los menores de 3 años, que eran asesinados por Herodes, él se llevó a María y al niño. Un ángel se le apareció pasado un tiempo y le dijo: vuelve ahora a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces vemos ahí algo paralelo. Versículo 20 dice: Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano, y dijo Yahweh a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Escuchen estas palabras, hermanos. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, esto es tremendo. Esta es la sentencia de muerte sobre los primogénitos de los hijos de Egipto, de toda la casa de Egipto. Pero ahora, si ustedes se ponen a pensar, ya Moisés, antes de presentarse delante del faraón, antes de hacer caer las plagas sobre Egipto que iban a destruir toda la ciudad, ella sabía que faraón no los iba a dejar ir. Es decir, Moisés y Elohim sabían, porque Elohim se lo reveló a Moisés, sabían perfectamente
que ninguna de las plagas iba a servir como liberación del pueblo de Israel, solamente la muerte del primogénito. Y aquí viene la primera enseñanza, la primera aplicación espiritual. Solamente la muerte del hijo primogénito trae liberación. Y usted dirá, bueno, pero se refiere al hijo del faraón. Sí, pero el hijo del faraón, que era considerado Dios entre los hombres, para todos, no solamente para los egipcios, sino también para muchos de los hebreos que estaban en esclavitud y que habían aprendido las costumbres de Egipto, estaban viendo que aquel que era supuestamente intocable, aquella casa que supuestamente nadie podía tocar ni dañar, era vulnerable. Es decir, la representación máxima de autoridad, que en aquel tiempo era Faraón, estaba viendo morir a su hijo primogénito. Y solamente este acto fue el que iba a traer liberación al pueblo de Israel. En el caso espiritual, solamente la muerte de Elohim, la muerte del creador, del hijo del creador, podía traer libertad a la raza humana. No había ningún otro medio, ninguna otra forma de que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado. Primer punto. Seguimos en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí, hermanos, vamos a tener que hacer una pequeña reflexión. Vamos a tener que parar y analizar. Yo estuve comparando estos pasajes en diferentes versiones y más o menos dice lo mismo. Pero a simple vista puede resultar confusa la redacción del texto, o puede parecer que no se entiende. Dice que cuando ellos van por el camino, cuando llegaron a una posada, se le apareció Yahweh y quiso matarlo. Y cuando uno viene leyendo el texto parece que se refiere a Moisés, o sea que Yahweh quiso matar a Moisés. Pero después seguimos leyendo y dice que Séfora, la esposa de Moisés, tomó a su hijo primogénito y cortó su prepucio, lo circuncidó, y arrojó el prepucio, dice, a los pies de Moisés. Y dijo: este es mi esposo de sangre. Y entonces Yahweh lo liberó. Entonces ahí nos da a entender que en realidad el que quiso matar, o por lo menos es lo que yo entiendo, puede ser que no esté del todo claro, pero hasta lo que yo entiendo, que quiso matar al hijo primogénito de Moisés. Si ustedes recuerdan, si ustedes se ponen a pensar el contexto, van a ver que hay una disputa por los hijos. Primero Elohim le dice a Moisés las cosas que él tenía que decirle a Faraón, y entre ellas estaba: deja ir a mi hijo primogénito para que me sirva. Como no quisiste dejar ir a mi hijo, ahora yo voy a matar a tu hijo. Inmediatamente después leemos el pasaje: Yahweh se le cruzó en el desierto y quiso matarlo. ¿A quién? Al hijo. Quiso matar al hijo de Moisés. ¿Por qué? Porque todavía no estaba circuncidado. Y ahora vamos a un punto importante. Más allá de que todo el pueblo de Israel estaba en la esclavitud, hacía 430 años, Moisés ya era libre. Moisés ya había sido liberado. Él ya tenía su familia, estaba en Madián, tenía sus cosas, tenía su profesión. Si bien él respondió al llamado de volver a Egipto, él ya era libre. Él podía salir por las puertas de Egipto así como había entrado, y nadie se lo hubiese interpuesto en su camino. Por lo tanto, luego de la liberación, luego de la salvación, el Eterno pide santificación. El Eterno pide que nosotros nos entreguemos plenamente a Él. Y al parecer, y esta es una apreciación que hizo mi esposa cuando estudiamos este tema, el hecho de que Séfora haya circuncidado a su hijo, muestra que por ahí a la que por ahí más le dolía la circuncisión del hijo era la mujer, y que probablemente el hijo de Moisés, el primogénito, no habría estado circuncidado por un desacuerdo, o porque quizá la madre no estaba de acuerdo con circuncidarlo, y por eso cuando ve que corre riesgo la vida de su hijo, toma la decisión de circuncidarlo. Más allá de eso, que es una hipótesis lo que yo planteo, evidentemente
era esa la razón por la cual lo iba a matar, porque luego de que fue circuncidado el niño, Yahweh dice que lo dejó. O sea que era esa la razón, que el niño no estaba circuncidado. Si nosotros leemos en la Torá, en muchos preceptos y mandamientos que hay acerca de la primogenitura, siempre queda bien claro que todos los primogénitos son de Yahweh, le pertenecen a Él, deben ser redimidos por medio de un cordero, de un animal. Tal fue el caso también de Isaac, que era el primogénito, por lo tanto tenía que ser entregado a Yahweh, sacrificado a Yahweh. Pero si uno no quería sacrificar a su hijo, que evidentemente no debía hacerlo, tenía que entregar un cordero para redimir a su hijo. O sea, su hijo tenía que ser redimido, porque todas las primicias, todos los primeros hijos, todo el primer nacido era de Yahweh, ¿sí? De hecho, todos los primer nacidos de los corderos o de las vacas eran sacrificados a Yahweh. Entonces, la primer punto que yo quiero destacar aquí es que después de la liberación que Moisés ya había experimentado, venía la santificación, y en este caso estamos hablando de un precepto, de una ley que tiene que ver con la santidad, que es la circuncisión. Y yo no voy a referirme a esto de manera literal, aunque ya llega el tiempo en que tengamos que hablarlo de esa manera. De hecho, durante mucho tiempo no quise hablar sobre el tema de la circuncisión por una cuestión moral, es decir, uno no puede hablar de lo que no practica. Pero ahora es tiempo, hermanos, de que empecemos a pensar este tema de la circuncisión, pero ahora planteándolo solamente desde el ámbito espiritual, la circuncisión del corazón que menciona el apóstol Pablo, que se menciona también en la Torá y en los profetas, que después de la siguiente canción vamos a estar leyendo algunos pasajes sobre eso. Esa circuncisión del corazón significa entregar totalmente nuestra vida al Salvador, o sea, entregar un corazón contrito, que no haya pecado, que no haya levadura en nuestros corazones, despojarnos de todas aquellas cosas que realmente nos atan al mundo y entregarnos completamente al Salvador. Por eso el panorama que se plantea aquí, que quiero destacar, es primero la liberación, luego la santificación, y parte de la santificación, mis hermanos, era la circuncisión. Y vamos a ver ahora en los textos siguientes que el tema de la circuncisión es muy importante a la hora de celebrar Pesaj, a la hora de celebrar Pascua. Así que estos son los primeros pasajes. Después de la pausa vamos a leer otros textos más, también del libro de Éxodo, y vamos a ver un poco qué significa la circuncisión del corazón o del alma, como lo plantea la Escritura. Vamos a una pausa, escuchamos el segundo tema y enseguida volvemos. Bien, continuamos con el tema relacionado con Pesaj, con la fiesta de los panes sin levadura, y leíamos recién una profecía, o sea, lo que iba a pasar con el faraón, el endurecimiento de su corazón. Y de paso comento algo que me gustó mucho ayer cuando estábamos estudiando sobre esto, celebrando también el tema de la última cena. Cuando mi hijo me preguntó, bueno, si Elohim sabía, o si Moisés sabía que mediante todas las plagas el pueblo no iba a ser liberado, ¿por qué no fue directamente a la última plaga, la muerte de los primogénitos? Y yo creo que esa pregunta es muy importante, porque nos muestra cuál es la misericordia del Eterno. Es decir, él podría haber ido directamente a ese punto, pero él quería que quede claro, que fuera manifiesto a todos, que hubieron muchísimas oportunidades de salvar a Egipto, hubieron muchísimas oportunidades de que esos niños no murieran. De hecho, hablábamos ayer de que muchos egipcios que vieron el cumplimiento de todas las plagas, que lo que dijo Moisés se cumplió, tuvieron el valor y tuvieron la determinación de pintar también sus puertas y sus dinteles con la sangre del Cordero Pascual para que sus primogénitos no muriesen. O sea, creyeron al anuncio de Moisés después de haber visto con sus ojos que todas las plagas se habían cumplido. Por lo tanto, tenía realmente un propósito de que todas las plagas cayeran y que en última instancia se diera la muerte de los primogénitos. Pasamos al capítulo 12 de Éxodo. Realmente todo el capítulo es una bendición para estudiar en estas fechas, para recordar, para saber lo que es la Pascua, los que no saben, y los que saben recordar y profundizar, porque siempre sale un poco más de luz de
de estos pasajes de la Torá, pero vamos a reflexionar ahora sobre algunos puntos que me parecieron por ahí los más interesantes. Vamos a empezar desde el versículo 40 en adelante, que es lo que yo quiero rescatar de lo que hemos leído hasta ahora. Éxodo capítulo 12, versículo 40 en adelante, dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Es realmente importante esta fecha o este periodo de tiempo. Si ustedes tienen una Biblia con referencia, lo más probable es que lo lleve a Génesis capítulo 15, versículo 13, cuando Elohim se lo dice a Abraham, hablando acerca de su descendencia que iba a habitar la tierra. Vamos a leerlo en Génesis 15:13, está la profecía. Dice así: entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense, acá habla de 400 años la profecía, pero en el cumplimiento dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, esa diferencia de 30 años evidentemente es el tiempo en que ellos habitaron sin ser esclavos. Es decir, desde que José trajo a toda su familia, es decir, a sus 11 hermanos y a su padre, desde que él trajo a toda su familia a Egipto, pasaron 30 años en los que ellos habitaron en esa tierra como parte del cumplimiento de la promesa que Elohim le hizo a Abraham, de manera pacífica, por así decirlo, sin opresión. Pero pasados esos 30 años de bonanza o de tranquilidad, empezaron a ser oprimidos y después pasaron 400 años de esclavitud. Es decir, fueron esclavos 400 años, pero habitaron en la tierra de Egipto 430 años. ¿Sí? Se cumplió la profecía que le fue dicha a Abraham. Versículo 41 de Éxodo capítulo 12 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces vemos aquí, hermanos, nuevamente que después de la salida de Egipto, después de la liberación, que nosotros en Génesis, en Éxodo 4 leímos la promesa de la liberación, y al instante aparece Yahweh para matar al primogénito de Moisés por no estar circuncidado. Vemos aquí que cuando se cumple la liberación que había sido prometida en ese momento, y Elohim ordena celebrar la fiesta de la Pascua en conmemoración, da un precepto de santidad también, da un precepto de que tiene que ser circuncidado todo varón que quiera participar de Pesaj, de la cena de Pascua, que tiene que ser hecha por los hijos de Israel de manera perpetua. Entonces vemos, hermanos, que luego de la salvación, luego del sacrificio que Yahshua hizo por nosotros, viene la santificación. O sea, esto fue lo que había sido tan mal entendido por los judíos del primer siglo, y contra los cuales el apóstol Pablo, o Shaul como lo llaman también, luchó de manera acérrima contra ellos, porque ellos decían: primero la circuncisión, primero la santificación, después la salvación. O sea, hay que circuncidarse para ser salvo, cuando la Torá
nos explica de que primero fueron libres de Egipto, fueron libres de la esclavitud, primero la salvación, después vino la santificación, que tenía como sello el acto de la Brit Milá o la circuncisión, o sea, cortar el prepucio de todos los hijos de Israel. Ahora, trayéndolo al plano espiritual, que me parece a mí que es lo más importante, sacar todas aquellas cosas que están de más, que nos sobran de nuestro corazón para participar de Pesaj. Si ustedes leen en las cartas de Pablo, varias veces hace referencia a no tomar la cena de Pascua de manera indigna, o sea, teniendo algo en el corazón que estuviera fuera de lugar. Entonces, hay un llamado a circuncidar primeramente nuestros corazones, pero luego a una santificación completa, con todo lo que la ley, lo que la Torá especifica para el ser humano, para su felicidad y para su plenitud. Estas son algunas similitudes del capítulo 4 y el capítulo 12, y en el versículo 50 del capítulo 12 dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y a Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Le recomiendo a todos los hermanos que por ahí no están mucho en el tema, que puedan leer el capítulo 12 de Éxodo, que puedan leer el capítulo 13 de Juan, el capítulo 22 de Mateo, donde se habla de la última cena, es decir, las partes finales de los evangelios que se hablan de la última cena, y en Éxodo capítulo 12 y Levítico capítulo 23, que también habla de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y una cosa más que me gustaría acotar es que tengamos en cuenta esto también: la levadura, que representa el pecado, que representa las falsas doctrinas, también es quitada posteriormente al sacrificio. Primero era el sacrificio de la Pascua, luego sacar la levadura de nuestro hogar. Primero aceptamos la salvación gratuita por la fe en el Mesías Yahshua, que Él murió como Cordero, y luego buscamos la santificación por medio de la obediencia a su palabra, como un gesto de amor y de agradecimiento a aquel que nos liberó de todos nuestros pecados. Hermanos, escuchamos el último tema musical y después venimos para dar nuevamente las vías de comunicación.